el entendimiento del control de la sociedad. Esto está perfectamente estudiado. ¿Qué es lo que proclama Chávez? Soy la cabeza del Ejército Libertador. Y en nombre del Ejército Libertador, es decir, en nombre de Bolívar, yo voy a hacer la revolución. ¿Qué es lo que hay que desaparecer en nuestro pensamiento, en nuestra cultura? Ponerlo en su lugar. Matar a Gómez significa ponerlo en su lugar. Porque a Gómez le entró un chorro de dinero que nadie se imaginaba. Como al difunto, exactamente. Como al difunto le entró un Pongan platal. el petróleo a cero, pero lástima que no vivió el petróleo a cero. Siempre lo tuvo en 100. Ese lo vivimos nosotros. Capítulo 30, Elías Pino Iturrieta. Esto es como los borrachos. Última y nos vamos, o en su defecto, como los pesimistas, apaga y vámonos, pero no nos vamos definitivamente. La del estribo. La del estribo, exactamente. Nos vamos de vacaciones, fin de temporada, con este capítulo en el que quiero irme a una frase que también has dicho en varias oportunidades en estas conversaciones que tenemos frente a guacharacas, insectos, en medio de la lluvia, porque además este es un programa ecológico, no sé si lo había dicho antes. Aquí mientras Elías habla, ladra el perro, se atraviesa un gato y luego llegan las guacharacas que siempre están presentes. Pero en todo caso, has dicho en varias oportunidades, el chavismo es la última representación del gomecismo, y yo aquí voy como una clase de historia. ¿Por qué? El chavismo es la última representación del gomecismo. Ojalá sea la última, porque esos fenómenos tan terribles y tan pesados como el gomecismo no se acaban automáticamente y decretamos, se acabó el gomecismo, no volverá nunca más. De momento está representado en el chavismo. Ojalá y en el futuro ya acabemos la tumba. Los procesos hay que enterrarlos, Adriana. Hay que abrirles la fosa en el cementerio. En el caso nuestro hay que matar a Gómez. Está vivo. Resucita cuando sus criaturas lo reclaman y se presenta. Eso es lo que sucede. Fíjate una cosa. Con datos concretos para que no crean que esto es una retórica de historiador idiota o erudito, que es casi la misma cosa. O echón, que es peor. O echón, que es peor. Yo creo que no soy echón, pero no importa. Echón también. Resulta lo siguiente. En los últimos años del periodo democrático hubo una novela que tuvo muchísimo éxito, escrita por José Ignacio Cabrujas, Gómez. Era una sintonía total, la gente se enloquecía por ver la película, por ver la novela. Y el actor, que era muy buen actor, ya murió, hacía el papel de Gómez, Rafael Briceño, se convirtió en un icono, la gente lo buscaba y empezaron a vender muñequitos de Gómez con la cara de Rafael Briceño. ¿Qué es esto? ¿Por qué este magnetismo? ¿Por qué el horror nos atrae tanto? Quizá por la genialidad del escritor o los trucos del escritor, puede ser, pero también porque tiene que haber un nexo que me reclame y que me obliga a estar postrado frente a la televisión viendo la imagen de un canalla y de un tirano y de un ladrón. Ese es el punto. Se puso de moda últimamente, yo no he visto más, en las casas de familia, especialmente de clase media, artesanías con la imagen de Gómez. Y en Mérida, por los alrededores de Mérida, hubo como una especie de Disney World Angocho, cuya esencia era la imagen y las peripecias y el ambiente del gomecismo y del general Gómez. Y la gente hacía cola para comprar su entrada como si fuera para un parque temático. Muy bien, ¿qué significa eso? Que debido a la prolongada presencia de Gómez en el gobierno y al hecho de que se comenzó a desarrollar Venezuela moderna debido a la aparición del petróleo en esa época, sigue presente entre nosotros, pero además porque no lo matamos como sociedad. Hicimos guerras, hicimos revoluciones, intentamos la fundación de partidos políticos, hubo intentonas de guerra civil. Y el general Gómez no lo picó ni un mosquito. Se murió en la cama después de 27 años de depredación. Eso dice mucho de una sociedad. Lo mantuvo allí al patriarca y lo enterró con benevolencia. No solo lo enterró con benevolencia o con silencio, sino que permitió que sus sucesores gobernaran. Antes de morirme, yo dispongo
que tú, Eleazar, continúes como heredero. Y tú verás quién te va a heredar a ti. No, ya lo tengo resuelto, va a ser el general Isaías. Estamos hablando de casi medio siglo de vida republicana. Medio siglo de vida republicana contemporánea que tiene que haber influido por el hecho de que no lo matamos. Y si no lo matamos, lo llevamos en algún lugar. Pero define matamos, porque pareciera que estamos haciendo integración a delinquir y sabes que eso no se puede hacer. O sea, ¿cómo hay que es una metáfora. Sí, yo sé que es una metáfora, pero no todo el mundo lo entiende así. Esta es una metáfora. Esta es una metáfora. Los italianos o sea, no se puede hacer enterraron... más allá de no hacer novelas, porque eso me lleva también a pensar que también en la Colombia de hoy se han hecho muchas series de Pablo Escobar y también la gente se pone la camisa de Pablo Escobar a pesar de que fue un criminal desgraciado, todo lo que... Y ahora lo están haciendo con Trump. Y bueno, pero Trump no ha matado a nadie, este señor sí que mató. se sepa. Y el mismo caso con el Che Guevara, que es una figura hermosa para una camisa, la gente le encanta tener el emblema. Pero más allá de una novela y de un emblema, ¿qué es lo que no hemos desaparecido del gomecismo? El entendimiento del control de la sociedad. Esto está perfectamente estudiado. Fíjate tú, ¿qué es lo que proclama Chávez? Soy la cabeza del Ejército Libertador. Y en nombre del Ejército Libertador, es decir, en nombre de Bolívar, yo voy a hacer la revolución. Muy bien. Eso es cierto. El Ejército Libertador no existe. El Ejército Libertador murió físicamente después de la independencia. Se fue agotando las primeras 2 o 3 décadas del Estado Nacional para desaparecer. Aparece el ejército de Crespo, el ejército de Andrade, el ejército de Guzmán, pero no el Ejército Libertador. No hay Ejército Nacional. Gómez crea el Ejército Nacional. Y con la creación del Ejército Nacional establece los pilares del Estado que él quiere colocar como modelo y que le va a funcionar. Un Estado que tiene una mesa con 3 pilares, con 3 soportes. El jefe, que es Gómez, el ejército y la administración. Esa es la diferencia de la dictadura gomecista en relación con los gobiernos anteriores. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el fundamento del poder de Gómez? El ejército. Un ejército que él disfraza de patriota. Toda esa imaginería que vincula al ejército gomecista con los hechos patrióticos y con la patria bolivariana se fabrica en ese entonces, porque las circunstancias lo permiten. Tenemos las fiestas del centenario de la independencia. ¿Quién preside las fiestas del centenario de la independencia? El general Gómez. ¿Quién hace el arco de Carabobo y lo inaugura? El general Gómez. ¿Quién pone los primeros grandes uniformes modernos? El general Gómez. ¿Y cuál es el ejército que él le vende a la sociedad? El ejército de Bolívar, el ejército libertador que no existe y que él representa y suplanta. Eso es lo que importa de esta situación. Y además inventa Güere, el samán de Güere, lo rodea de bayonetas en nombre de la paz bolivariana. Y ese samán de Güere, que representa la paz bolivariana, ¿quiénes van a jurar? Elías Pino y Adriana Núñez Rabascal, los idiotas del momento. El comandante Chávez y todos sus juramentados de una logia bolivariana. ¿A qué lugar acuden? A Güere, es decir, al tótem gomecista. Al tótem gomecista. La gente veía a rezarle a Güere, que era rezarle a Gómez. Entonces aquí hay una sinonimia. Y mientras eso no se acabe, no se restablece la democracia, porque jefe, ejército, administración. El edificio creado por Gómez es el mismo edificio que ha querido reconstruir el chavismo. Jefe, Hugo Chávez, ejército, el del que se supone que es bolivariano, pero que era gomecista o que estaba copiado del gomecismo, y la administración, es decir, los burócratas fieles. Ahí no hay partidos políticos, ahí no hay deliberación, ahí no hay educación. Son esos 3 pilares. Entonces, cuando yo digo que el chavismo es la última representación del gomecismo, no fue porque me salió la frase, sino porque hay elementos que nos indican cómo
el gomecismo no desapareció con el consentimiento de los venezolanos, que es lo que a mí me preocupa. Los viejos de antes, quizás los de ahora pues no tanto lo hagamos, decían en son de broma, el general Gómez prematuramente desaparecido. Es decir, tanta falta que nos hace. Acuérdate además que el gomecismo tiene una justificación teórica y que la justificación teórica del gomecismo no la hicieron tres idiotas tipo Elías Pino. La hizo Laureano Vallenilla Lanz, uno de los pensadores más importantes de Venezuela. La hizo José Gil Fortún, historiador trascendental. La hizo Pedro Manuel Arcaya, un político muy habilidoso y profundo. Es decir, letrados, pensadores fundamentales cuya obra permaneció. El positivismo, que es el fundamento de la escuela de ellos, desaparece en todo el mundo, menos en Venezuela, porque Gómez les da respiración artificial, les da oxígeno, y ellos siguen con sus teorías. Ya ha muerto Gómez. Enterrados los positivistas, por allá tímidamente levanta la mano un joven historiador llamado Augusto Mijares, y se atreve con un libro de distancia que se llama Lo afirmativo venezolano, contra la negación de lo venezolano y de las posibilidades democráticas de los venezolanos, que fue el fundamento de las teorías gomecistas. ¿Dónde está lo afirmativo venezolano en el chavismo? Búsqueme un texto, un libro, a través del cual, un discurso, a través del cual se demuestre cómo Chávez se solaza en el progreso democrático, en la evolución democrática que ha hecho Venezuela. La niega por completo. Chávez ha llegado al extremo de decir, o llegó al extremo de escribir la siguiente frase: el siglo XX es el siglo perdido de Venezuela. Es todo lo contrario. El siglo XX es el siglo que se distanció del gomecismo y nos llevó a cumbres de progreso y de cohabitación civilizada. De manera que cuando yo digo que el gomecismo que el chavismo es la última representación del gomecismo, no estoy exagerando. Agrego algo más escandaloso. El gomecismo prosigue, no se muere con Gómez, y comienza a sobrevivir. ¿Cuándo sobrevive? Con los notables de Medina. ¿Hay algún representante de los notables de Medina que influyó y que se convirtió también en un tótem de los venezolanos? Por supuesto que sí, Arturo Uslar Pietri. Sabía que ibas a decir y eso. El doctor Uslar Pietri es criatura de la democracia y de la cohabitación civilizada, fangulo, criatura del gomecismo. Y ahí lo estamos aclamando y aplaudiendo, maravilloso. Es una figura muy importante, sí, pero para los asuntos de mi interpretación representa esa figura que no se ha muerto, porque históricamente no la ha matado la sociedad venezolana. Pero ¿cómo la mata? Está Allá en además el germen. Porque tú decías matándola. Como eso de que los señores decían que murió repentinamente, y está como ese grupo de venezolanos que sigue defendiendo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez porque vivíamos buenísimo, ese hombre construyó todo, la democracia no hizo nada. Sabemos que son mentiras. Son mentiras, pero que se repite, y hay gente que tiene un movimiento como Nuevo Nacional. El Nuevo Dial Nacional está otra vez. Bueno, son grupúsculos, pero están allí. Todo eso es gomecismo. Todo eso es del árbol, del samán de Güere de Gómez. Porque ¿quién es el justificador y el legitimador del perejimenismo? Un señor ministro del Interior cuyo nombre no es una casualidad, Laureano Vallenilla Lanz, es decir, el Laureano Vallenilla Planchar, alias Laureanito, el hijo del papá, es decir, el hijo del creador de ese libro, el autor de ese libro tan importante para la civilización y la cultura venezolana, que se llama Cesarismo Democrático. Claro, entonces, pero cuando te pregunto cómo se mata el gomecismo es, ¿qué es lo que hay que desaparecer en nuestro pensamiento, en nuestra cultura? Ponerlo en su lugar. Matar a Gómez significa ponerlo en su lugar. Como matar a tu abuelo, que pasó como un santo y era un mojón. Porque eso sucede en las mejores familias. Claro. Cuando tú identificas que mi abuelo era un mojón. Y ya que lo quito del álbum, o lo quito del álbum, o cuando estoy mostrándole el álbum a mis nietos, les digo, este es tu tatarabuelo, que era un bicho, y les explico por qué.
ese día matamos a Gómez. A Gómez no lo podemos extirpar de la historia, ahí está. Pero en las escuelas, coño, en las escuelas, Ya, yo te iba a decir, en ejemplo los de cuarto libros, grado en los siempre. libros de texto, en las conferencias, en la televisión, hay que decir que era un asesino, un ladrón, un analfabeta. ¿Qué más quieren? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese padre? Ponerlo en su lugar, que cuando lo veamos, lo identifiquemos. Mira, este es el malhechor. De eso se trata. Porque en los libros Y yo entonces, siempre te en digo que- definitiva, y esto suena fuerte, el chavismo viene siendo la descendencia de un malhechor. Mira, yo siempre te he hecho los cuentos de mis libros de Maturín de cuarto grado, bueno, los libros no, de los profesores. Y si no me estoy equivocando, y Dios mío, perdóname, profesor de historia de cuarto grado, le decían como el gran reformador, algo así. Porque creo que en su época estuvo la primera línea aérea, las grandes Claro, las vías de carreteras, comunicación. todo lo hizo Gómez, eso es verdad. El petróleo, ¿de dónde sacó Claro, Gómez? todo era por Porque petróleo. Gómez resulta que tenía el portento, ¿no? Porque a Gómez le entró un chorro de dinero que nadie se imaginaba. Como al difunto, exactamente. Como que al le entró, difunto le entró un pónganme platal. el petróleo a cero, pero lástima que no vivió el petróleo a cero. Siempre lo tuvo Ese en 100. lo vivimos nosotros. Lo vivimos nosotros. Entonces, eso hay que hacer. Claro, habría que hacerlo con otras figuras, que yo no me atrevo a nombrar en este momento, pero para los efectos de la dictadura actual, existe la necesidad de encontrar sus orígenes. E históricamente hay unos orígenes evidentes y que se encuentran en la parcela del gomecismo. Ahí está el abono que lo sembró y que lo llevó hasta nuestros días. Jefe, ejército, administración. Pero el ejército no es el ejército bolivariano de la independencia, el ejército es el ejército gomecista que nos clausuró, que impidió la entrada del oxígeno democrático hasta el día de su muerte. ¿Qué es lo que yo propongo? Simplemente que la gente intente estas analogías, porque esto tiene que salir de la cabeza de cada quien, partiendo también de las vivencias, de lo que han vivido, de la experiencia personal y colectiva, pero también de sus antepasados, que fueron torturados, fueron masacrados, fueron esquilmados, fueron robados durante medio siglo, coño. Ah, no, pero él inauguró una línea aérea. Claro, pero él hizo la carretera transandina, pero por supuesto que la hizo, también llenó los presos de la rotunda de presos y el castillo de Puerto Cabello, etcétera. Mientras Gómez no sea el ángel tutelar, no se soluciona el problema. Porque ese ángel tutelar es la representación del mal, la negación de la república, la encarnación de la antirrepública, así de simple. Y eso tiene que pasar con todas las sociedades. Yo no creo que pese a que haya ganado esta señora Meloni en Italia, vaya a haber en una clase del liceo un profesor que se pare a hablar bien de Mussolini. ¿Por qué no? Porque eso no existe. Bueno, no lo sé, se Bueno, soltaron digo, los pero locos en esta era. yo espero que no. Pero eso te dije, a pesar de que Meloni ganó las elecciones y a pesar de que Berlusconi fue llorado antier, coño, yo creo que es demasiado. Ahí están esas figuras. Y las sociedades las van colocando en su lugar. Rodríguez Zapatero, a quien la gente aquí en Venezuela, con quien la gente aquí en Venezuela no simpatiza, hizo en su gobierno la ley de memoria histórica. ¿Por qué hace la ley de memoria histórica? Para reivindicar la memoria republicana y para colocar en su lugar ya definitivamente al franquismo. Eso ha conducido a que Pedro Sánchez cierre el Valle de los Caídos y saque a Franco del Panteón Nacional, porque eso era el Valle de los Caídos, el Panteón Nacional. Ya no hay Panteón Nacional. Se está avanzando. El problema con el caso de Gómez es que no nos los hemos planteado con seriedad. Y ojalá lo hagamos partiendo de estos horrores de la experiencia chavista. Así cerramos entonces este capítulo 30, el capítulo de cierre de temporada del Manual de Malas Maneras. Pero con ganas de volver. No, es que volvemos. Ah, bien. Como decía, creo que es Rómulo, we will come back. Perfecto, como decía la democracia de Rómulo, el demócrata Rómulo Betancourt, we will come back. Adriana Núñez Rabacal y Elias Pino Iturrieta. Muchas gracias. Y todas las mascotas que nos acompañan en todas las grabaciones.